En muchas ocasiones hemos comprendido la historia, pero a partir de ciertos fragmentos de algunos relatos sobre civilizaciones, algunos imperios, científicos de una talla bastante impresionante, algunos villanos en la historia, ¿no? Personajes enigmáticos que llegaron a cambiar al mundo. Conocemos nombres, algunas anécdotas, leyendas, trágicos finales. Sin embargo, cuando tratamos de entender la historia de manera cronológica, es cuando solemos fallar. No siempre somos conscientes de la enorme magnitud del tiempo que separa un acontecimiento de otro, ni de cómo esos hechos aparentemente aislados terminan conectándose entre sí. Y la historia del personaje del que vamos a hablar hoy es un claro ejemplo de ello. Hoy vamos a hablar de Egipto, pero no del Egipto que casi todos imaginamos, no de Tutankamón, no de Cleopatra, cuya tumba sigue siendo un misterio y cuya muerte aún genera debates. No es que esté mal interesarse por ellos, son figuras fascinantes, pero como suele ocurrir, la historia tiende a destacar más los desenlaces trágicos que los orígenes, y es precisamente en los orígenes donde me gustaría detenerme. En un museo del Cairo, Egipto, se exhiben los tesoros de Tutankamón. Es ahí donde se concentra la mayor parte de los visitantes. Todos quieren ver la famosa máscara de oro, símbolo del joven faraón que murió prematuramente. Pero al inicio del recorrido, no por casualidad, se encuentra un objeto mucho menos llamativo, una piedra verdosa, desgastada por el tiempo, cubierta de figuras talladas, pequeños dibujos que a simple vista podrían parecer simples muñequitos. La mayoría de la gente pasa de largo buscando el brillo, lo espectacular, lo inmediato. Sin embargo, esa piedra no está ahí por accidente. Podría considerarse, literalmente, el acta de nacimiento de Egipto. En esa paleta se narra una historia bastante poderosa, sin necesidad de páginas y páginas de inscripciones. Con unos cuantos trazos se nos presenta un personaje clave y se explica por qué su figura es fundamental para comprender el origen del antiguo Egipto. A finales del siglo XIX, durante el invierno de 1897 a 1898, los arqueólogos británicos James E. Kubel y Frederick Green excavaban en el yacimiento de Negen, conocido en la antigüedad como la Ciudad del Halcón, la antigua Hieracómpolis, situada en el extremo sur de Egipto. Esta región era considerada la tierra de Horus, el dios halcón, una de las deidades más importantes del panteón egipcio, término que proviene del griego pan, todo, y theos, Dios, y que hace referencia al conjunto de todas las divinidades. Horus estaba estrechamente vinculado a la realeza y a la protección del faraón, por lo que su culto en ese territorio tenía un profundo significado simbólico. En aquella época, Egipto era un territorio saturado de restos arqueológicos, pero también de saqueos. Muchos de los exploradores que trabajaban allí no eran arqueólogos en el sentido moderno, sino buscadores de tesoros financiados por élites europeas. El interés académico coexistía con la presión constante de encontrar objetos de valor económico que justificaran la financiación. Y aunque Kubel y Green trabajaban con criterios más rigurosos y académicos, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, tampoco eran ajenos a esa exigencia impuesta por sus patrocinadores ingleses. El lugar que habían elegido excavar no parecía prometedor. Negen era un asentamiento erosionado por siglos de abandono, sin grandes monumentos ni estructuras imponentes. Aún así, decidieron concentrarse en las ruinas del templo local. No se trataba de un santuario cualquiera. Desde los primeros tiempos de la historia egipcia, aquel templo había estado dedicado a la realeza y al culto de Horus, divinidad protectora de los reyes de Egipto. La pregunta era inevitable. ¿Podría ese espacio estar vinculado de alguna manera con los orígenes del poder faraónico? Durante semanas, los resultados fueron decepcionantes. Aparecieron restos de muros de adobe, fragmentos de un montículo recubierto de piedra, estatuas rotas y erosionadas por el tiempo, nada que pudiera calificarse como un gran hallazgo. Tras estas excavaciones infructuosas, llegaron a una zona ceremonial frente al montículo principal. Allí se toparon con una gruesa capa de arcilla endurecida que dificultaba cualquier excavación sistemática. Todo parecía indicar que la ciudad del Halcón no tenía intención de revelar sus secretos. Cuando ya estaba por abandonar el lugar, decidieron explorar una última estancia sellada por esa masa compacta de arcilla.
Al removerla, comenzaron a aparecer objetos ritualísticos que en algún momento habían tenido un uso importante, pero que ahora permanecían enterrados y olvidados. Se trataba de una acumulación deliberada y caótica de piezas sagradas, depositadas allí por los sacerdotes del templo, quizá como un acto de consagración o para preservar la memoria del valor simbólico que alguna vez poseyeron. No había oro ni joyas, pero en ese lugar había objetos tan inusuales como intrigantes. Entre ellos destacaba una placa de piedra tallada. No había duda sobre su función original. En una de sus caras, una pequeña depresión circular indicaba que se trataba de una paleta, utilizada para moler y mezclar pigmentos minerales como la malaquita y la galena, empleados en el maquillaje ceremonial de los ojos, una práctica asociada tanto a rituales religiosos como al uso simbólico de los faraones y la élite egipcia. Sin embargo, las escenas minuciosamente grabadas en ambas caras dejaba claro que aquella paleta había sido creada para un propósito mucho más solemne. En uno de sus lados, bajo la mirada protectora de dos divinidades con forma de vaca, aparecía la figura de un monarca en una postura que se volvería clásica en el arte egipcio, alzando una maza para golpear a sus enemigos. Del otro lado, la misma figura central se repetía, pero para que alguien fuera inmortalizado de esa manera, debía tratarse de un personaje excepcional. La identidad del rey estaba inscrita en la propia piedra. En la parte superior de la paleta, entre dos figuras sagradas, dos jeroglíficos encerrados en un marco rectangular revelaban su nombre: un siluro, un pez del Nilo asociado a la fuerza y al dominio, que significaba Nar, y un cincel, una herramienta vinculada al acto de construir, someter o dar forma, el cual se pronunciaba como Mer. Juntos componían un nombre que ya había aparecido en otros objetos, pero que seguía siendo enigmático. El nombre era Narmer. Simbólicamente su nombre podía interpretarse como el poder que da forma. El estilo arcaico de los relieves no dejaba lugar a dudas. Se trataba de una pieza extremadamente antigua, perteneciente a los albores mismos de la civilización egipcia. Investigaciones posteriores confirmaron aquella intuición inicial. Narmer no era simplemente otro rey temprano perdido en la larga lista de gobernantes antiguos. Era de hecho el primer soberano del Egipto unificado. Su ascenso al poder cerca del año 3100 a.C. marcaba el inicio de la primera dinastía y con ella el nacimiento del Estado egipcio tal como lo entendemos. Todo esto ocurrió siglos antes de la construcción de las pirámides. Como un dato interesante, es muy impresionante pensar que hoy en día se sigue debatiendo cómo es que fueron edificadas esas monumentales estructuras. Narmer vivió mucho antes de que estas pirámides fueran construidas. De este personaje sabemos muy poco. Si no fuera por esta paleta y algunos fragmentos arqueológicos adicionales, su existencia sería casi un mito. Mientras se realizaban investigaciones arqueológicas y análisis históricos, surgió un detalle bastante importante. Paralelamente, ya existían registros antiguos que hablaban de otro gobernante, uno que durante siglos fue considerado el primer rey de Egipto. Su nombre era Menes. Ese dato no proviene de excavaciones modernas, sino de una tradición mucho más antigua. La principal fuente que lo menciona es Heródoto, un viajero griego del siglo V a.C. Heródoto recorrió Egipto cuando ese mundo ya era antiguo, incluso para los propios egipcios. No fue arqueólogo ni un historiador en el sentido como lo conocemos actualmente, pero ante todo, él era un observador incansable y un recopilador de relatos. Él se encargaba de escuchar a sacerdotes, escribas y habitantes del lugar, preguntaba por los orígenes, por los dioses, por los reyes antiguos y anotaba todo. Con el tiempo, por ese esfuerzo de registrar y preservar las historias de otros pueblos, se le otorgaría el título de padre de la historia. Según lo que Heródoto recopiló, el primer rey de Egipto había sido Menes. Durante siglos, esa versión fue aceptada sin discusión. No había razones para dudarla. La historia en ese momento se sostenía sobre la memoria y la tradición oral, no sobre la evidencia enterrada bajo la arena. Cuando la arqueología comenzó a hablar, ocurrió algo interesante. El nombre de Menes no aparecía tallado con la misma claridad ni la misma frecuencia, a diferencia del nombre de Narmer. Así empezó a tomar forma una idea que hoy en día resulta ampliamente aceptada. Menes no fue necesariamente un rey distinto,
sino un nombre honorífico, una forma posterior de referirse a Narmer. La tradición conservó el nombre, pero la arqueología conservó al hombre. De ese modo, la historia no se contradijo, se complementó. Menes fue la memoria transmitida, Narmer el personaje histórico que podemos rastrear. Entonces, surge la pregunta, ¿qué hace Narmer más importante que otros reyes dinásticos de Egipto? La respuesta está en el origen. Cleopatra, por ejemplo, pertenece a una etapa tardía, cercana a nuestra línea histórica. Narmer, en cambio, fue el cimiento. Sin él, Egipto podría haber seguido un camino similar al de Mesopotamia. Una región avanzada, sí, pero fragmentada, con constantes conflictos internos. Egipto, en cambio, logró una estabilidad extraordinaria. Más de 30 dinastías a lo largo de aproximadamente 3000 años, desde finales del cuarto milenio a.C. hasta la conquista romana en el siglo I a.C. Tuvo una continuidad política, económica y cultural sin precedentes. Cuando Narmer gobernó, Egipto estaba dividido en dos grandes regiones, organizadas alrededor del Nilo. El río no solo daba vida, sino que imponía orden. Sus ciclos de inundación marcaban la agricultura, la economía y la supervivencia. Se cree que Narmer creció en el Alto Egipto y que fue formado como un guerrero, pero no sabemos exactamente cómo logró la unificación, ni a qué edad, ni si contó con apoyos estratégicos, pero lo que sí sabemos es que tuvo la capacidad militar, política y simbólica para hacerlo. En la paleta se le representa golpeando a sus enemigos, portando las coronas del Alto y del Bajo Egipto en escenas distintas. La imagen es clara, la división había sido vencida. Narmer entendió algo fundamental: el poder no solo se ejerce con la fuerza, sino con la ideología. Supo que su historia debía quedar grabada en piedra, que el relato de su victoria debía perdurar, y más adelante hablaremos de esto. Ahora que sabemos cómo se identificó a Narmer como el primer rey de un Egipto unificado, es necesario ir más allá del simple dato histórico y preguntarnos algo más profundo. ¿Cómo se sostiene un poder así? No basta con ganar batallas, ni con imponerse por la fuerza. Gobernar es otra cosa. Hacia finales del cuarto milenio a.C., Egipto no estaba unificado. Bien mencionábamos que estaba dividido en dos tierras, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Dos tierras distintas con tradiciones propias, pero absolutamente dependientes de un mismo elemento, el Nilo. El Nilo no era simplemente un río, era una fuerza viva, impredecible, casi salvaje. Cada año se desbordaba, destruía y al mismo tiempo renovaba la tierra. De él dependía la agricultura, la economía, el comercio y en última instancia la supervivencia. Sin el Nilo no había civilización posible. Aquí es donde podemos empezar a entender el verdadero talento político de Narmer. Más allá de su probable papel como guerrero, debió ser alguien que observó, que comprendió que el mayor enemigo y a la vez su mayor aliado no era otro reino, sino el propio río. El Nilo era una bestia demasiado grande para ser vencida. La única opción era domarla, aprender a convivir con ella y hacerla parte del sistema de poder. Controlar el Nilo significaba controlar las cosechas, y controlar las cosechas significaba controlar a la población. Con el río como eje, la unificación comenzó a sostenerse. El comercio fluyó, la comunicación entre regiones se volvió constante gracias a embarcaciones fluviales, y el nuevo reino empezó a necesitar algo más que fuerza militar. Comenzó a necesitar organización. Según la tradición posterior, fue en ese contexto cuando se estableció Menfis como centro político. Hacia el inicio de la primera dinastía, las fuentes antiguas cuentan que su fundación simbolizó el dominio de Narmer sobre el Bajo Egipto y su capacidad para controlar estratégicamente el delta del Nilo, la otra parte de Egipto. El Menfis se encontraba en un punto estratégico. Menfis era la capital. Resulta que había una especie de desviación del Nilo hacia ese lugar, lo que permitía que Menfis pudiera controlar las dos partes de Egipto y además pues era una buena localización para ahí poder juntar a la élite, ¿no? de aquel gobernante. Una vez consolidado el poder de Narmer, ya no necesitaba demostrar su autoridad en el campo de batalla. Ahora debía legitimarla y hacerla permanente. De ahí volvemos al inicio. De ahí surge uno de los objetos más importantes del mundo antiguo. Y otra vez volvemos a hacer mención de la paleta de Narmer. Esta paleta no fue creada durante
la unificación de Egipto. No había artesanos que de momento, mientras estaban peleando, estuvieran ellos redactando en piedra todo lo que sucedía. La paleta nace después, como un objeto ceremonial. Su función no era narrar un combate concreto, sino dejar claro un mensaje. El rey había unificado las dos tierras y ese orden no debía romperse. Era una forma temprana de propaganda política, pensada para sobrevivir incluso al propio rey. En paralelo, comenzó a consolidarse la escritura protojeroglífica. No nació como una expresión artística ni religiosa, sino como una herramienta administrativa. Gobernar un territorio extenso exigía registrar cosechas, tributos, bienes y tierras. Narmer no inventó los jeroglíficos, pero su gobierno coincide con el momento en que la escritura se volvió indispensable para ejercer el poder. Con el tiempo, saber leer y escribir no era solamente una habilidad técnica, sino que se consolidó como un privilegio, reservado a unos pocos. Los escribas formaron una élite cercana al rey y la escritura se convirtió en una extensión directa de la autoridad real. Registrar, nombrar y contabilizar no era un acto neutro. Escribir era controlar y controlar era gobernar. Pero esa misma élite, dotada de conocimiento y acceso al reino de los signos, podía volverse peligrosa. Saber expresar, interpretar y manipular significados en un sistema donde la palabra escrita equivalía al orden mismo de las cosas era un poder enorme. Era posible que incluso quienes dominaban la escritura intentaran influenciar o presionar al rey, y no por fuerza militar, sino por una influencia administrativa o política. En tiempos tan tempranos, donde no existían divisiones claras entre consejo, burocracia o realeza absoluta, un escriba ambicioso podía convertirse en un desafío algo complejo para el monarca. Aquí viene un dato interesante, ¿no? Saber escribir es saber influenciar, y saber influenciar es poder. Eso por un lado. Por otra parte, el poder no solo se volvió político, también se volvió cósmico. Los egipcios creían que el universo funcionaba porque existía Lamat. Y Lamat no solamente es una diosa, sino es un concepto de equilibrio, armonía, proporción, que el sol saliera cada mañana, que el Nilo creciera cuando debía, que la sociedad no se desmoronara, significaba que el mundo ya estaba perfectamente hecho. Pero por otro lado tenemos la contraparte. También existía un caos. Pero, ¿qué era ese caos? El caos era el humano creyéndose más listo que el orden. Era la ambición sin freno, la rebelión, la violencia inútil. Era meter las manos donde no hacía falta. Y ahí es donde aparece la figura central del sistema, el rey. En los primeros tiempos del Estado egipcio, el rey no era un representante de los dioses. No hablaba por ellos. Era Horus, el dios vivo, la encarnación del orden en la tierra. En el caso de Narmer, Narmer era Horus. Narmer era la encarnación de Horus directamente aquí en la tierra. Esta idea fue fundamental para que la unificación no se percibiera como imposición, sino como una restauración del equilibrio. Cuestionar al rey no era una discusión política, era desde esa mentalidad un acto casi absurdo. Un simple humano intentando romper el tejido del universo era algo... No se trataba de si el rey era justo o injusto, se trataba de que alguien tenía que sostener el orden, incluso cuando los humanos, como suele pasar, se comportaran de alguna manera, pues digamos que no muy sana, ¿no? Desde esta lógica, el caos siempre tuvo un enemigo natural, el rey, y no porque fuera perfecto, sino porque esa era su función. Pero sostener el cosmos no bastaba. Narmer también tenía que gobernar un territorio de casi 800 kilómetros de longitud, demasiado grande para depender solo del carisma o del mito. Fue así como nació una administración centralizada. Censos, tributos, control de tierra, rutas comerciales, todo pertenecía en última instancia al rey. Incluso el ritmo del Nilo comenzó a medirse, porque de su altura dependían los impuestos y la estabilidad del reino. Egipto dejó de ser una suma de comunidades y con el tiempo se convirtió en un estado. Aunque la duración del reinado de Narmer y las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio, también lo es su lugar
de descanso final. Existen distintas teorías sobre su sepultura. Algunos lo sitúan en Hieracómpolis, donde fue hallada la famosa paleta de Narmer. Otras apuntan a Saqqara, donde se encontraron cenotafios, tumbas simbólicas, que podrían haber servido como espacios ritualísticos más que como sepulturas reales. Sin embargo, el lugar que más se aproxima a su posible paradero es Abidos, donde se localizan dos tumbas conocidas como B17 y B18, que contienen sellos y símbolos directamente asociados a su nombre. Una de ellas, además, parece estar vinculada con la tumba de su esposa, Neitotep. Estas tumbas consisten en dos cámaras sencillas, no hay pirámides, no hay monumentos enormes, ¿no? Solo el rastro de un tiempo en el que el poder aún no sabía cómo representarse a sí mismo en piedra eterna. Con el paso de los siglos, las tumbas fueron saqueadas. Los cuerpos, si alguna vez estuvieron ahí, desaparecieron, y de Neitotep sabemos lo suficiente como para intuir su relevancia y lo bastante como para que siga siendo un enigma. Tal vez fue un vínculo político entre el norte y el sur, tal vez la madre del siguiente rey. En cualquier caso, su nombre quedó registrado, y en el Egipto temprano eso significaba que no fue una figura secundaria, sino parte esencial del nuevo orden. Y así, entre un río que debía ser dominado, una escritura que comenzó a fijar la realidad, dioses que caminaban entre los humanos y un miedo constante al caos, Narmer inauguró algo más que una dinastía. Inauguró una forma de entender el poder. Gobernó cerca del año 3100 a.C., siglos antes de las pirámides y casi 3000 años antes de Cleopatra. Pero la idea que dejó, la del rey como garante del orden del mundo, sobrevivió mucho más que cualquier tumba. Y para cerrar, quiero cerrar con esto, Narmer no solo unificó Egipto, sino que también sentó las bases para que se convirtiera en una de las civilizaciones y los imperios más complejos y poderosos de la historia, que seguiría influyendo en el mundo hasta nuestros días. Espero que les haya gustado el video. Como bien mencionaba en el análisis del personaje, es obvio que no se cuenta con mucha información. Estamos hablando de bastante tiempo atrás. Como bien mencionaba, incluso no se sabe en dónde está el cuerpo de este personaje. Está la tumba, se encontró la tumba, pero fueron bastantes los saqueos, los robos, ¿no? O sea, también el paso del tiempo borra bastantes huellas, pero espero que les haya gustado. Entonces, no olviden suscribirse, dejar algún comentario interesante si ya conocían la historia de este personaje, que lo más seguro es que sí, y nos estamos viendo en un próximo video.